Sí, buenos días. De nuevo retomamos las sesiones. En esta sesión vamos a tratar un tema de indudable interés, la incidencia del sector informal en el comercio y en la competencia. Bien, este es un tema que hemos seleccionado porque nos parece que es un problema que afecta fundamentalmente a los países en desarrollo, a algunos más que a otros, pero que está siempre presente en estos países y que afecta fundamentalmente al sector del comercio. Comercio de alimentos, comercio de productos textiles, aparatos electrodomésticos, en fin. Como digo, es un problema que afecta a unos países más que a otros, pero que está presente en la mayoría de los países en desarrollo. Los problemas que genera este tipo de actividad económica, que hay que decir que es aquella actividad económica que se realiza fuera de las normas legales, de las normas de comercio, de las normas administrativas, de las normas fiscales, y que por lo tanto de entrada produce una competencia desleal al sector formal, puesto que se está desarrollando dentro de un país fuera de esa legalidad, incumpliendo por lo tanto la normativa. Puede producir también daños en los consumidores, a veces son daños que afectan a la salud, otras veces son daños que afectan a la propia seguridad del consumidor, que le dejan indefenso ante cualquier tipo de defecto o de problema que pueda generar el comercio de estos productos, y por lo tanto es un problema al que hay que hacer frente. No es un problema que se puede arreglar con la normativa de competencia, pero sí es un problema que afecta a la competencia, sobre todo a la competencia del sector formal. En algunos países el porcentaje de informalidad es muy alta, puede superar incluso el 50%, y por lo tanto digamos que quedan fuera del control de las autoridades de competencia y de comercio, y lo que se trata o lo que pretendemos en esta sesión es escuchar un poco qué tipo de medidas se pueden adoptar, tanto de la perspectiva de comercio como de la perspectiva de competencia, para intentar crear puentes que faciliten el paso de este tipo de sectores informales al sector formal. Sabemos que no es fácil, pero sin duda, o al menos nos gustaría escuchar experiencias de países que hayan podido establecer este tipo de puentes para facilitar precisamente el paso del sector informal al sector formal. Bien, para tratar este tema contamos con la presencia de 3 representantes que voy a presentar en estos momentos. En primer lugar tenemos a Daniel Jaramillo, representante de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de Ecuador. Posteriormente escucharemos a Carlos Alberto Filartiga, presidente de la Comisión Nacional de Competencia de Paraguay, CONACOM. Y finalmente escucharemos también a David Miller, director ejecutivo de la Jamaica Fair Trading Commission. Bien, sin más preámbulos, cedo la palabra al señor Jaramillo. Muchas gracias. Voy al... Bueno, buenos días. Listo. Bueno, el rol que debe jugar una ley de competencia dentro del sector informal. Básicamente, como lo explicamos antes, más allá de intentar controlar a las unidades informales que operan dentro de este sector, lo que tiene que intentar una ley de competencia es ayudar o darles los incentivos a estas unidades para que den el salto de ser unidades informales a pasar a unidades formales que se regulen como cualquier otro operador económico. Para esto, la propuesta que les vengo a presentar hoy es la de la regulación del abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica. Bueno, básicamente lo que les expondré son los conceptos que tiene,
cuáles son las implicaciones de su análisis en la teoría de competencia y cómo es que la dependencia económica ayuda a las unidades informales dentro de la economía. Bueno, para empezar, ¿qué es la dependencia económica? Básicamente se define la dependencia económica como la situación en la cual un operador económico no tiene una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. ¿Qué quiere decir una alternativa equivalente? Alternativa equivalente es que un operador económico, una empresa, una compañía, no tenga dentro de su mercado relevante en el cual opera una posibilidad suficiente y razonable para operar. ¿Qué quiere decir suficiente? Que ningún otro operador en el mercado pueda comprar o vender una misma cantidad de productos que esta empresa adquiere, y razonable que el costo de cambiarse al otro operador sea demasiado alto. Una vez que se cumplen uno de estos dos conceptos, es decir, que un operador no tenga una alternativa suficiente o el operador no tenga una alternativa razonable, se dirá que este operador es dependiente económico. Bueno, para ejemplificarlo de mejor manera les voy a presentar un ejemplo un poco más didáctico. Bueno, lo que vemos aquí es el mapa del Ecuador. Básicamente, imaginemos que estamos hablando de un mercado al por mayor de venta de productos textiles. Estos productos textiles son producidos y vendidos por los proveedores, que son representados por los pequeños círculos verdes que vemos a lo largo de todo el país. La característica de este eslabón es que presentan una gran cantidad de proveedores, todos producen un producto homogéneo y lo venden. Pero para que el producto pueda llegar al consumidor final, este producto tiene que pasar por distribuidores. En este ejemplo hipotético que les planteo, vamos a imaginar que hay 3 proveedores, los que están representados por los círculos más grandes, el distribuidor 1, distribuidor 2 y el distribuidor 3. Básicamente vamos a analizar la situación de los dos proveedores que están en el círculo morado, los que nos quedamos aquí. Es decir, cómo estos dos proveedores van a ser dependientes económicos. Bueno, supongamos el proveedor que está en la parte superior de la pantalla. Este proveedor, para decir que es dependiente económico del distribuidor 1, lo que tiene que hacer es no tener una alternativa suficiente ni razonable para el ejercicio de su actividad. ¿Cuál es la alternativa suficiente que en principio tiene este proveedor? Va a ser el distribuidor 2, ya que el distribuidor 1 y el distribuidor 2 tienen un tamaño similar. Es decir, que si el proveedor que se encuentra en la parte de arriba quisiera vender al distribuidor 2, el distribuidor 2 está en la capacidad de comprar los mismos productos. Pero ¿cuál es el problema? Dado que el costo de transporte en el cual debería incurrir este proveedor para llegar hasta la parte inferior del mapa es muy alto, esta alternativa se convierte en una alternativa no razonable. Entonces, en ese caso, se podría afirmar que el proveedor que está en la parte de arriba es dependiente del distribuidor 1. Por otro lado, el distribuidor que tenemos en la parte de abajo, este de aquí, tiene al distribuidor 3 que está muy cercano a él. Por eso se dice que él tiene una alternativa razonable para su ejercicio de su actividad. Es decir, los costos de transporte en los que tiene que incurrir van a ser demasiado bajos. Sin embargo, el tamaño del distribuidor 3 en el mercado es demasiado pequeño, lo cual quiere decir que no podrá adquirir en la misma cantidad los productos que lo hace el distribuidor 2. En ese sentido, se dice que el proveedor de abajo es dependiente del distribuidor 2. Bueno, ¿cómo nos ayuda este análisis, la dependencia económica, dentro del estudio de las unidades informales? Bueno, básicamente el principio que esto maneja es el poder controlar a las empresas que no ostentan poder de dominio dentro de un mercado relevante. Digamos, en el mismo ejemplo que lo planteamos al principio. En el caso de que alguna de estas dos empresas, digamos, el distribuidor 1 o el distribuidor 2, incurra en alguna práctica anticompetitiva frente a sus proveedores, ¿qué es lo que vamos a tener? Que únicamente serían imputables las conductas que son cometidas por el distribuidor 1, puesto que es el más grande y supongamos que tiene poder de mercado, este sería el único que podría afectarlo de cierta manera. Sin embargo, esta característica un poco más clásica de ver las cuestiones de competencia económica, en la cual solo el operador con poder de mercado puede o es imputable una conducta, dejaría de lado al proveedor que se encuentra en la parte de abajo de nuestra pantalla, ya que si en esta situación el distribuidor 2 comete alguna conducta anticompetitiva sobre su proveedor, sobre este no podrán ser imputables ninguna conductas. En este sentido, la dependencia económica lo que hace es a todos los proveedores o compradores de un cierto bien que no tengan una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad, hace imputable todas las conductas anticompetitivas en este sentido.
Bueno, algo que no hay que perder de enfoque dentro de este análisis es el concepto que está detrás de la dependencia económica. No es que este concepto de la dependencia económica regulariza o controla una relación comercial entre dos operadores económicos, no. Sin embargo, lo que ofrece es poder garantizar la libertad de los operadores pequeños e informales dentro de una economía, pero siempre primando la eficiencia de los mismos. Es decir, por más que un operador sea pequeño y no es bueno haciendo lo que hace, esta regulación no le dará esa salida. Sin embargo, protegerá a las pequeñas empresas que dentro de un mercado relevante operen. Tanto es así que, por ejemplo, una de las legislaciones que más ha avanzado en este tema es la legislación alemana. Sin embargo, ahí tenemos una diferencia con la regulación normal, ya que allá, de hecho, es más específico la regulación, ya que únicamente controla las pequeñas y medianas empresas. Es decir, la dependencia económica está normada simplemente a estos dos. En general, en el Ecuador, en caso específico, lo deja abierto, pero va a ser muy poco probable que una empresa grande, que tiene una cuota importante de mercado, pueda encontrarse en una situación de dependencia. Bueno, el siguiente paso, ¿cómo determinar dependencia económica? Es decir, cómo saber si las alternativas que un operador económico tiene son suficientes y razonables. Básicamente, a lo largo de los estudios e investigaciones que hemos tenido en la superintendencia y así como en la doctrina en la que nos hemos apoyado para realizarlo, hemos encontrado que se necesitan 3 pasos para determinar que un operador es económicamente dependiente de otro. Primero, como en cualquier caso de competencia normal, es definir un mercado relevante. El mercado relevante nos va a permitir ver únicamente a los operadores que dentro de él operen van a poder decir que son dependientes económicos. Es decir, si 2 operadores están en 2 mercados relevantes diferentes, por obvias razones no podrán ser dependientes. El siguiente paso es la construcción de un grado de dependencia. ¿Qué es lo que hace este grado de dependencia? Básicamente medir el porcentaje de ventas o compras que un proveedor en específico destina a un cliente o digamos un vendedor específico. Por ejemplo, supongamos que se dice que más allá que existe un alto grado de dependencia y por ende un indicio de dependencia económica si este volumen es mayor al 50%. Digamos en el ejemplo que teníamos al inicio, si uno de nuestros proveedores vende más del 50% a un distribuidor en específico, ese dirá que ese tiene un indicio de dependencia económica, mas no es determinante puesto que puede cambiar la producción. Ya. Finalmente, para determinar que sea dependiente económico tenemos que calcular el ajuste operativo. ¿Qué quiere decir el ajuste operativo? Básicamente es encontrar todos los costos en los cuales un proveedor o comprador debe incurrir para cambiarse de proveedor o de cliente. Digamos que si yo quiero, en el ejemplo inicial, si yo quiero dejar de vender al distribuidor 1 como proveedor y pasarme a vender al distribuidor que se encuentra en la parte de abajo del mapa, yo tengo que tomar en cuenta todos los costos de transporte, tengo que tomar en cuenta los costos administrativos que me va a incurrir, es decir, si existe alguna otra regulación en esa parte del país, debo empezar a producirla y todo el tiempo en general. El momento en que tenemos un alto grado de dependencia y un ajuste operativo igual alto, es decir, que los costos de cambiarme de proveedor o clientes altos, se puede afirmar que un operador económico es dependiente de otro. Bueno, el análisis de la dependencia económica tiene ciertas particularidades que lo hacen diferente al análisis común y clásico que tenemos en el poder de mercado. Por ejemplo, aquí vamos a partir de, obviamente, para el análisis de dependencia económica, definiendo un mercado relevante. Sin embargo, dentro de este mercado relevante se va a crear una suerte de submercados, como los teníamos en el gráfico anterior. El mercado relevante, en este caso, está expresado por todos los proveedores que venden productos textiles a todos sus distribuidores, que sería el mercado relevante general. Para el análisis de dependencia económica, cada círculo azul que presente en el gráfico va a ser el caso de análisis. Es decir, no vamos a analizar todo el mercado, sino la relación de dependencia que existe en cada uno. Esto no quiere decir que dejamos de lado la afectación al mercado, sino que nos vamos a enfocar en esa relación en particular, puesto que la dependencia económica se encontrará entre dos operadores económicos. Esta creación se define como los submercados. Posteriormente, nosotros lo que tenemos que identificar es que en una relación de dependencia económica, a diferencia de en el análisis clásico, en el análisis clásico tenemos una posición de dominio o poder de mercado. Para el análisis de dependencia económica, esta figura toma el nombre de poder de mercado relativo. ¿Qué quiere decir esto?
que tal vez el distribuidor no tiene poder de mercado en el mercado relevante en general, pero tiene un poder de mercado relativo a sus proveedores o clientes que se encuentran en una relación de dependencia económica. Este poder de mercado relativo, en similitud a la posición de dominio, le da la capacidad de actuar de manera independiente con relación a sus proveedores o clientes que estén en dependencia económica. En este sentido, lo que hemos observado a través de los casos es que, dado este poder de mercado relativo, las empresas que lo tienen, que ostentan esa posición, comienzan a tener o a adquirir ventajas adicionales de sus proveedores dependientes. Un caso típico de esto se evidencia siempre o por lo general en el mercado de los supermercados, del aprovisionamiento. Básicamente presenta estas características, es decir, tenemos muchos proveedores que se ubican a lo largo del país, la mayoría de los cuales son unidades informales o pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el poder de mercado relativo que tendrían los supermercados, que no necesariamente es un poder de mercado en general en el aprovisionamiento, hace que ellos tengan la capacidad de adquirir de sus proveedores beneficios adicionales, es decir, descuentos, bonificaciones, entregas de productos gratis. Este tipo de conductas, como son realizadas específicamente a un proveedor o a un cliente, no van a tener una afectación real dentro del mercado, como se esperaría en un caso de posición de dominio, sino que van a tener una afectación potencial. Es decir, la afectación que estas conductas anticompetitivas tendrían en la actualidad no se evidenciarán, sino serán a largo plazo, puesto que la empresa que tiene el poder de mercado relativo refuerza su posición en ese mercado, obteniendo beneficios, digamos, ingresos extra que no se deben a la eficiencia, sino se deben a sus actitudes anticompetitivas con relación a su contraparte comercial. Bueno, en general este esquema es un análisis que, bueno, recién está comenzando a tomar fuerza para el control en estas relaciones. Y por lo tanto presenta ciertos tipos de, digámoslo, de fallas o de vacíos que todavía son necesarios llenar. Por ejemplo, un estudio realizado por la International Competition Network en el 2008 mencionó que alrededor, en general, en todas las legislaciones de competencia, tan solo 19 regulan la situación de dependencia económica, es decir, el alcance que esta regulación ha sido es demasiado bajo. Pero, sin embargo, los beneficios que esta ha tenido en cuanto a disminuir las disparidades entre las empresas que tienen altas cuotas de mercado con relación a sus contrapartes ha sido evidente en esas legislaciones. Sin embargo, la diferencia que existe entre las mismas, por ejemplo, a diferencia de un poder de mercado, que digamos en general todas las legislaciones lo definen igual, es la capacidad de una empresa para operar libremente, la dependencia económica no se define igual y no está igualmente reglamentada entre las diferentes naciones. Por ejemplo, Francia lo tiene en su Código Civil, nosotros en una ley de competencia, Alemania lo tiene dentro de la parte de abuso de poder de mercado, es decir, cada uno tiene una diferente forma de analizarlo. Sin embargo, esta suerte, esta capacidad que ha tenido, lo ha hecho que hayan dos problemas fundamentales. Primero, que no se establezca una metodología adecuada, es decir, la metodología para determinar una dependencia económica no se ha reglamentado todavía y es necesario hacerlo, puesto que necesitamos saber efectivamente qué operadores están en dependencia. Si no lo hacemos, vamos a dejar de lado a muchos operadores que no lo están o tal vez estemos castigando a operadores que efectivamente están. Y por otro lado, tenemos el efecto de las sanciones. En particular, en nuestra ley establece que más allá de si uno abusa de uno o dos operadores dependientes, la sanción se va a dar sobre todo el mercado relevante, cosa que efectivamente va a causar una afectación más allá de lo que una ley de competencia desea. Es decir, en ese sentido, sería necesario analizar la proporcionalidad de las sanciones para que estén de acuerdo a la falta que se ha cometido. Bueno, finalmente, para puntualizar ciertos aspectos, quiero dejar en claro 3 puntos en general. Primero, la dependencia económica como un mecanismo de protección y garantizar más que nada la libertad de las pequeñas y medianas empresas dentro del mercado, más aún de las empresas informales, como un incentivo para que éstas no tengan ningún abuso por parte de empresas grandes y les ayuden a dar el salto hacia la formalidad. Enfocarnos en que esta regulación no deja de lado a la eficiencia económica, es decir, esto tal cual como cualquier ley de competencia debe primar, para la dependencia económica es lo mismo. Y finalmente puntualizar un hecho que es necesario recalcarlo, que la dependencia económica no implica poder de mercado, ni el poder de mercado necesariamente implica dependencia económica.
Las implicaciones que el análisis de dependencia económica tiene dentro del análisis de competencia, básicamente es crear submercados dentro del mercado relevante, el análisis del poder de mercado relativo en comparación a la posición de dominio y una afectación potencial al mercado más allá que una afectación real. En particular, para el caso especial del Ecuador, tenemos dos desafíos especiales. Básicamente, reglamentar una metodología que nos permite identificar la dependencia económica y evaluar el criterio de las sanciones que se ha planteado a lo largo de esto. Básicamente, que sean proporcionales a la afectación que se genera al mercado. Eso es todo. Muchas gracias. Sin duda un tema de mucho interés, el tema de la dependencia económica, que efectivamente está regulado en algunas normativas y en otras no. Yo recuerdo que en España teníamos esa figura en la ley del 89 y se suprimió en la ley de 2007, precisamente porque la opinión era que a través del abuso de posición de dominio, de la disposición que prohíbe el abuso de posición de dominio, sería suficiente para también ir en contra de este tipo de prácticas. Pero se está viendo que no, porque en el ámbito precisamente de la distribución de alimentos, que es un tema de actualidad, no solamente en Europa, sino yo creo que ya en todo el mundo, que es un tema que fue tratado precisamente en el último foro latinoamericano de la competencia en Jamaica, en el que se analizaba los problemas de este sector, precisamente problemas que provienen tanto de la estructura del sector, una estructura cada vez más concentrada, y también del comportamiento de las grandes distribuidoras a la hora de relacionarse con sus proveedores, y que obviamente puede dar lugar a que ciertas pequeñas y medianas empresas no tengan más remedio que pasar a la informalidad, porque los canales de acceso al mercado cada vez son más estrechos y las condiciones de acceso también cada vez son más leoninas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un problema que realmente se está resolviendo en algunos estados a través de regulaciones directamente sobre la cadena alimentaria, ¿no?